Muy buenas noches, tengan todos. Soy el doctor Julio César Jiménez Paredes, primer vocal en filiales del Colegio de Medicina Interna de México. El Colegio de Medicina Interna agradece su asistencia, ¿verdad?, el estar enlazados y mostrar el interés para las sesiones que semana a semana hemos estado realizando. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de residentes, en esta ocasión a cargo de la doctora Yenisei Peralta García. La doctora es residente de tercer año de Medicina Interna del Hospital General Regional número 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana, Baja California. Tuvo como asesores para este caso clínico al doctor Daniel Dájera Martínez y al doctor Miguel Trujillo Reyes. Recordamos, antes de iniciar, vamos a recordarles, invitarles a pues, aprovechar los beneficios para las actividades académicas del siguiente año. Recordemos que tenemos el curso internacional en Puerto Vallarta en el mes de julio. Y pues bueno, aprovechar el paquete de congresos, ¿verdad? Que como sabemos tiene un límite y pues aprovecharlo para poder participar con los beneficios que se otorgan. Bien, pues demos inicio, doctora, bienvenida y pues adelante con la presentación del caso. Soy el Dr. Alito y quiero presentarte la agrupación Clowns de Hospital del Mundo. Somos una agrupación de voluntariado donde clown hospitalario y humanitario representa una herramienta de intervención psicosocial, cultural y terapéutica que aporta beneficios significativos a la salud emocional, en especial los relacionados con la salud, la equidad, la paz y la inclusión. Además de sus intervenciones directas, Clowns de Hospital del Mundo también promueve la formación, investigación y sensibilización sobre el impacto del arte clown en la salud emocional y resiliencia humana, contribuyendo al desarrollo de una cultura del cuidado más empático, inclusivo y humanitario. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Yo soy la doctora Peralta García Yaritzi Yenisei, soy residente del tercer año de Medicina Interna y les voy a presentar un caso clínico en donde mis asesores fueron el doctor Miguel Trujillo, que es médico reumatólogo, y el doctor Francisco Daniel Nájera, quien es médico internista. Y bueno, vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Como objetivo de este caso clínico es presentarles un caso en el abordaje de una paciente con lupus neuropsiquiátrico y sus diferentes diagnósticos para poder llegar al diagnóstico. Les puse principalmente la ficha de identificación, que fue un pequeño resumen que se les mandó previamente, que es la ficha de identificación de la paciente, en donde tenemos que es una paciente femenino de 18 años de edad, con diagnóstico reciente de un mes de lupus eritematoso sistémico, en tratamiento actualmente con prednisona, ácido micofenólico, hidroxicloroquina y 1 gramo de rituximab. Además de eso, anterior al diagnóstico de lupus, se hizo diagnóstico de perniciosis y de tuberculosis latente, que también se encontraban en tratamiento. Antecedentes de importancia es que la paciente estuvo hospitalizada en el 2020, secundario a púrpura trombocitopénica idiopática, donde fue tratada con prednisona, inmunoglobulina y ciclofosfamida. Esto fue básicamente el inicio de las manifestaciones de lupus eritematoso sistémico, y es importante recalcar que su motivo de ingreso fue cambios de comportamiento con un brote psicótico. Del padecimiento actual, en el resumen, pues es una paciente que inicia su padecimiento 7 días posteriores a la administración del rituximab, con la aparición progresiva de alteraciones conductuales y del estado de ánimo, con un aumento notorio en la energía y actividad de la paciente, presencia de euforia y disminución de la necesidad de sueño y conductas desinhibidas, alucinaciones a razón de ser una figura pública en un contexto de ideas delirantes y megalomaníacas. Posterior a esto, inicia con conductas impulsivas y realiza compras innecesarias, sin conciencia del perjuicio económico, conductas desorganizadas con alteración del juicio crítico. Por último, el día que se ingresa, inicia con aumento de la irritabilidad e inquietud motora progresiva con aumento de la verborrea y agitación psicomotriz con tendencia a la agresividad, por lo que se decide su traslado a esta unidad para también la protección de la misma paciente. En la exploración física que les mandé,
Realmente no destaca algo importante, la exploración física se encuentra bastante normal. Es una paciente que está alerta, que tiene atención y concentración. Solamente destaca en el discurso desacelerado, verborreico y con tendencias y contenido megalomaníaco. Los nervios craneales se encuentran sin alteraciones y el resto de la exploración física, lo que es cabeza, cuello, tórax, pulmonar, cardíaco, extremidades y abdomen, realmente no se encuentran alteraciones a la exploración física. Estos son los paraclínicos que se les mandaron en el resumen, en donde destaca una biometría hemática con un examen general de orina, en donde encontramos unos leucocitos en 3.8, una hemoglobina de 10 y unas plaquetas en 191. Cabe recalcar que la paciente apenas tiene poco de haber iniciado el tratamiento para el lupus eritematoso sistémico. Algo muy importante a destacar de este caso clínico es recalcar cómo se hizo el diagnóstico de lupus, que se hizo secundario a la presencia de anticuerpos antinucleares positivos, compromiso articular, que el compromiso articular fue el motivo por el cual fue enviada a reumatología, donde por la edad y las manifestaciones tempranas se sospechó intencionadamente de lupus, se mandaron a hacer pruebas y al final cumplió los criterios clínicos para demostrar que la paciente tenía lupus, porque también tenía leucopenia, anemia hemolítica, había consumo de complemento y aparte también se hizo un diagnóstico de psicosis como manifestación de lupus neuropsiquiátrico. Aquí abajo de la imagen podemos encontrar los anticuerpos que se solicitaron al momento de su diagnóstico. Y secundario al diagnóstico, se decidió iniciar tratamiento con terapia triple con rituximab, corticosteroides inicialmente con pulsos y luego se egresó con 40 miligramos una vez al día, así como ácido micofenólico, siguiendo las actuales recomendaciones que tenemos de la guía del American College of Rheumatology. Y bueno, para continuar con el abordaje del caso clínico, es importante destacar cuál es el síntoma pivote, que fue las alteraciones del comportamiento. En el contexto de una paciente, que es la que se nos presenta, es una paciente con inmunocompromiso por los medicamentos a los cuales se le está administrando desde hace algunas semanas y su patología de base. Por lo tanto, nosotros como médico internistas tendremos que descartar causas infecciosas, fármacos, o efectos secundarios de fármacos, causas metabólicas y ya por último, podríamos descartar que sea algún proceso como tal puramente psiquiátrico. Y bueno, como primera pregunta de nuestro caso clínico, es ¿cuál es su principal sospecha diagnóstica? Teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente, que ya se mencionaron anteriormente, los medicamentos que se estaban utilizando y el diagnóstico reciente. Bueno, dentro de las sospechas diagnósticas que nosotros tenemos que considerar, nuestra principal sospecha diagnóstica por el inmunocompromiso de la paciente y por los medicamentos a los cuales se está sometiendo. La principal sospecha diagnóstica aquí sería que la paciente presentara una meningitis bacteriana, pese a que en la exploración neurológica o exploración física no presenta los datos clínicos, habitualmente rigidez de nuca, datos de meningitis, pues esto no es necesario, o sea, no es patognomónico de meningitis bacteriana, o sea, hay pacientes en los que no se van a encontrar estos signos clínicos y esto no descarta la posibilidad de tener una meningitis bacteriana. Entonces, para nosotros poder continuar con el abordaje de una probable neuroinfección que esté ocasionando este brote psicótico o alteraciones de la conducta de nuestra paciente, pues necesitamos iniciar el abordaje muy importante, pues con una punción lumbar. Sin embargo, para nosotros poder hacer una punción lumbar de manera segura en una paciente, también tendremos que buscar indicaciones, contraindicaciones de dicha punción lumbar, por lo que también ante la sospecha y el abordaje de alteraciones conductuales se va a solicitar una tomografía en donde podríamos buscar intencionadamente tumores o
datos de cráneo hipertensivo que nos pudieran contraindicar como tal nuestra punción lumbar. Entonces, se realiza la tomografía de cráneo, en la cual se las voy a presentar en este momento. Es una tomografía simple de cráneo la que se le realiza a la paciente. Se ve un poco movida al final porque la paciente se encontraba con alteraciones conductuales, entonces era difícil su cooperación al momento de pasarla al tomógrafo. Una vez que se realiza la tomografía, no se encuentran per se contraindicaciones de la punción lumbar, por lo que se procede a hacer la punción lumbar, que es en la imagen de la derecha. Se puede encontrar el resultado que tenemos de la paciente. Realmente es un líquido cefalorraquídeo transparente, incoloro, básicamente sin leucocitos ni proteínas, con una glucosa en 51 y un cultivo cefalorraquídeo que salió sin desarrollo. Entonces, podríamos considerar que esta punción lumbar y la tomografía no se encuentran datos que nos sugieran procesos infecciosos. Sin embargo, es importante preguntar también si ustedes reconocen cuáles son los hallazgos tomográficos de meningitis en una tomografía de un paciente, que son intencionadamente fue una de las cosas que se buscó en la tomografía. Y bueno, dentro de los hallazgos tomográficos que buscamos intencionadamente al momento de nosotros pedir la tomografía y sospechando que la paciente podría tener alguna infección del sistema nervioso central, lo que podríamos encontrar en una tomografía es el borramiento de surcos. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, donde están estas flechitas, están marcando sobre todo lo que es el borramiento de surcos y la hiperantenuación que se encuentra en una tomografía de cráneo simple. Si tuviéramos una tomografía con contraste, podríamos ver el famoso realce meningio, y en la imagen de en medio podemos ver lo que es la tomografía de nuestra paciente, algunos cortes donde no se encuentran estos hallazgos tomográficos en nuestra interpretación. Sin embargo, al continuar con el abordaje, en este momento no existen datos bioquímicos que apoyen una meningitis. Por lo tanto, sin embargo, no podemos descartar por completo causas infecciosas, ya que hay pacientes que siempre se presentan por diferente a lo que generalmente estamos acostumbrados en nuestro abordaje. Y para poder continuar con este caso clínico, también es importante mencionar la fisiopatología del lupus neuropsiquiátrico, que fue una de los diagnósticos que tuvo la paciente al momento que se hizo el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, al momento de englobarlo como en una psicosis secundaria a manifestaciones neuropsiquiátricas. La patogénesis del lupus neuropsiquiátrico es particularmente compleja y envuelve una variedad de mecanismos fisiopatológicos que se podrían centrar en dos vertientes, como lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí. El primero es una vasculopatía no inflamatoria, y donde los principales agentes iniciadores son anticuerpos antifosfolípidos. Dichos anticuerpos intervienen en la cascada de coagulación y se unen en las células endoteliales produciendo un estado procoagulante. Como podemos ver acá en la imagen de la siguiente diapositiva, en la imagen del lado A, del lado izquierdo, se pueden ver estos anticuerpos antifosfolípidos en donde presenta un estado procoagulante la paciente, pudiendo desencadenar eventos isquémicos o trombóticos. Por lo tanto, esta sería una de los motivos, o más bien de la cascada de la fisiopatología, de cómo presentan estos pacientes estas manifestaciones neuropsiquiátricas y por qué sucede. La otra, que sería en la imagen de la derecha, donde podemos ver aquí unos anticuerpos en la imagen que dice B, es la intervención de anticuerpos, los cuales ante la disfunción de la barrera hematoencefálica, que ya presenta por la misma fisiopatología del lupus, encontramos que estos pacientes pueden llegar a presentar
títulos altos de anticuerpos P ribosomales, que son anticuerpos que reconocen un determinante antígeno de 22 aminoácidos ubicados en las cadenas C terminal de 3 proteínas ribosomales. Aquí estos generan un daño directo al momento de activar la microglía y inducen apoptosis neuronal, provocando las manifestaciones neuropsiquiátricas. Se han encontrado en títulos altos tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. Y también otro anticuerpo importante que se está investigando es el anti-NMDA. Este receptor se encuentra ampliamente distribuido en diferentes áreas cerebrales como en la amígdala, el hipotálamo anterior y el hipocampo. Sin embargo, estos anticuerpos se han visto que son dosis dependiente. Entre mayor concentración se encuentran en líquido cefalorraquídeo, pueden propiciar déficit cognitivo, principalmente compromiso de memoria a corto plazo. Y en la imagen inferior que tenemos aquí en esta tablita, les puse una correlación que se ha encontrado de los anticuerpos P ribosomales y las manifestaciones asociadas al lupus neuropsiquiátrico. Sin embargo, no se ha llegado actualmente a algún corte como para que sean criterio diagnóstico para lupus neuropsiquiátrico el tener que medirlos, porque hay pacientes que presentan aún así lupus neuropsiquiátrico y no tienen estos anticuerpos. Entonces todavía es una vía de oportunidad de las cuales están haciendo investigación para ver si se puede llegar a algún corte. Pero es importante mencionarlo porque dentro de la fisiopatología que presenta esta paciente, por lo tanto ella tendría una indicación de realizar una resonancia magnética. Como ya vimos anteriormente, por las dos vías de la fisiopatología, pues podríamos encontrar trombos que propiciarían infartos. Entonces, en la resonancia magnética, que es nuestro estudio de imagen ideal para ver anatomía, buscaríamos infartos, hemorragias, trombosis o datos de vasculitis. Entonces, se le realizó una resonancia magnética a la paciente, que es la que les estoy presentando aquí en las imágenes de la izquierda. En busca de estos datos secundario a que se conoce que podrían presentar por la fisiopatología eventos trombóticos. Sin embargo, después de haberle hecho la resonancia magnética, realmente el reporte y a nuestra interpretación no presenta en este momento datos que nos sugieran infartos, hemorragias, trombosis o datos de vasculitis como enfermedad o manifestación de lupus. Sin embargo, esto todavía en nuestro abordaje no descarta por completo etiologías infecciosas, pero por el momento se concluye que anatómicamente por estudios de imagen no hay datos sugestivos que nos traduzcan meningitis o encefalitis. Se solicita dentro del abordaje una segunda punción lumbar, donde se planea descartar causas infecciosas virales como la encefalitis herpética, la cual se puede presentar en pacientes como alteraciones conductuales, y además de esto una PCR múltiple para completamente descartar que no se encuentre algún microorganismo ahí en el líquido cefalorraquídeo que nos esté propiciando las manifestaciones clínicas de la paciente. Entonces, encefalitis es otra posibilidad diagnóstica. Habitualmente los pacientes con encefalitis se suelen presentar con fiebre en el 90%, cefalea en el 80%, desorientación en el 70%, disfasia y afasia en el 60% y los cambios conductuales en el 40%. Hay un porcentaje que también se puede presentar como crisis convulsiva desde el 30 al 60%. Entonces, llevando a cabo este abordaje, pues en el momento de querer descartar una encefalitis, se realiza la punción lumbar y se pide la PCR para herpes. La paciente durante su estancia intrahospitalaria es importante destacar que continúa con periodos de agitación, ideas delirantes, con mayor deterioro, por lo que se decide iniciar aciclovir ante la sospecha diagnóstica y tomar la muestra para descartar encefalitis y así como solicitar interconsulta psiquiatría para el manejo de los síntomas que presenta ella, ya que se pone en riesgo dentro del hospital al presentar todas estas ideas. El servicio de psiquiatría refiere pues continuar con el proceso del abordaje de descartar infecciones y posterior incluso considerar un posible lupus neuropsiquiátrico nuevamente y deja como manejo sintomático olanzapina y alprazolam para la paciente. Posterior a la interconsulta de psiquiatría, tenemos una PCR, un resultado negativo. Entonces, la PCR no es el gold estándar, pero es el método preferido en la actualidad, que tiene una sensibilidad desde el 96 al 98% y una especificidad desde el 95 al 99%, por lo que se puede deducir que si la PCR es negativa, se puede suspender el tratamiento, por lo que
precisamente esto es lo que se realiza con la paciente, o sea, ante el PCR negativo, se suspende el tratamiento con aciclovir y se descarta como tal que exista una encefalitis herpética. ¿Y qué pasa con las causas no infecciosas, como por ejemplo la meningitis aséptica? Dentro de las manifestaciones del lupus neuropsiquiátrico, también es una manifestación, una meningitis aséptica. Sin embargo, no tenemos datos radiológicos, como lo vemos en la imagen de la izquierda, o sea, en la tomografía ni en la resonancia tuvimos datos radiológicos que apoyen que hay una meningitis, ni tenemos datos bioquímicos. O sea, realmente la punción lumbar que se le hizo a la paciente está completamente limpia, ni al momento de hacer cultivos, PCR, no podemos aislar ningún microorganismo. Entonces, se podría decir que dentro de nuestro abordaje de meningitis infecciosa o encefalitis, también se descarta el diagnóstico de una meningitis aséptica. Las causas principales de sospechar una meningitis aséptica se pueden agrupar en 3 grupos, que son enfermedades sistémicas, como lo es el lupus, medicamentos y neoplasias. Y pues el lupus per se puede causar meningitis aséptica como manifestación neuropsiquiátrica. Por lo tanto, durante las pruebas para descartar infecciones, se descartó también meningitis aséptica. Entonces, ya descartamos las causas infecciosas. Entonces, ahora nos tenemos que ir sobre las causas no infecciosas que están alterando y causando manifestaciones clínicas en nuestro caso. En este momento, el abordaje se va a centrar en causas no infecciosas ya. Tomando en cuenta el reciente diagnóstico de la paciente, podemos sospechar de las siguientes etiologías. Pero, para ustedes, ¿cuál sería la principal sospecha diagnóstica en este momento en una paciente que ya tenemos cultivos negativos, que tenemos imágenes que no son concordantes con infecciones del sistema nervioso central, que tenemos incluso PCR? ¿Cuál sería su siguiente sospecha diagnóstica considerando los antecedentes de la paciente? Muy bien. Bueno, siguiendo con el caso clínico, la siguiente sospecha diagnóstica que tendríamos que tener en cuenta, porque fue algo que recalqué al inicio sobre el diagnóstico de la paciente y la psicosis que se le atribuyó al lupus, es que ella inició con altas dosis de esteroides, con bolos e incluso en casa ya con prednisona a altas dosis por vía oral. Entonces, la siguiente sospecha diagnóstica que tendríamos que tomar en cuenta sería una encefalopatía por corticosteroides, que es algo que habitualmente es poco frecuente que se sospeche, pero que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en los pacientes que llegan a tener enfermedades autoinmunes o cualquier enfermedad que tenga como indicación tener altas dosis de esteroides en su tratamiento, sobre todo porque inician después de que a los días o semanas que se inició el tratamiento. Entonces, de las causas no infecciosas, de los ejemplos que les puse en la pregunta anterior, pues también tenemos hipertiroidismo, que puede ser una manifestación. Sin embargo, las pruebas de función tiroidea, pues realmente estaban normales, no habían alteraciones per se. Y tampoco habían datos clínicos que apoyaran un feocromocitoma desde su ingreso, o sea, no había taquicardia, diaforesis, hipertensión. Entonces, esas 2 causas como de origen metabólico realmente se podrían descartar desde un principio, porque no se sospecha clínicamente que la paciente llegue con esas manifestaciones. Y aquí en la parte inferior derecha les puse una clasificación clínica de la respuesta psicológica a los esteroides, que se dividen en 4 grados. Nuestra paciente en este momento, sospechando que tiene una encefalopatía por esteroides, se situaría en el número 4, en donde hay una psicosis franca con alucinaciones, delirios y variaciones extremas en el afecto.
Por último, pues tenemos un diagnóstico por descarte, que es una encefalopatía por esteroides. Una consideración difícil y incluso para los clínicos difícil o sea, no es algo que habitualmente estemos pensando frecuentemente que es un diagnóstico, porque aparte que es un diagnóstico raro y poco reportado, pues generalmente nosotros teniendo todos los demás datos que la paciente pues está inmunocomprometida, está usando medicamentos que la inmunocomprometen, pues no sería nuestra principal sospecha diagnóstica, pero sí sería importante que una vez que nosotros vamos descartando que no hay infecciones en ese sistema nervioso central, pues podríamos terminar englobándolo en una encefalopatía por esteroides. Los esteroides per se pueden presentar complicaciones psiquiátricas, no solamente las otras manifestaciones que habitualmente estamos más acostumbrados a reconocer, que son la osteoporosis, el síndrome de Cushing y esas cosas. Pues tenemos también que pueden propiciar a la depresión, la ansiedad, la manía e incluso la psicosis, que fue básicamente con lo que se nos presentó a la paciente. A menudo son poco reconocidos, tanto por el público en general como los proveedores de atención médica como nosotros. Los síntomas de las complicaciones psiquiátricas inducidas por corticosteroides suelen incluir alucinaciones, delirios y paranoia, que fueron varios de los síntomas que llegó a presentar nuestra paciente desde el ingreso. Entonces, ¿cuál sería en este momento el tratamiento de elección de la paciente? Con base al diagnóstico por descarte al que estamos llegando. Y bueno, el tratamiento de elección en este momento es básicamente el retiro paulatino de los esteroides. Se ha visto que el retiro de los esteroides en los pacientes en los que se sospecha una encefalopatía inducida por esteroides, a la semana de iniciar el retiro, se llegan a retirar estas manifestaciones clínicas asociadas a la psicosis por esteroide. Y bueno, continuaríamos con el tratamiento con la paciente, porque aparte de eso, ella recientemente, cuando se hizo el diagnóstico de lupus, pues había también, principalmente se había hecho un diagnóstico en ese momento por un lupus neuropsiquiátrico, entonces la paciente se retirarían los esteroides, pero se mantendría con su tratamiento con rituximab, según las actuales guías que les comenté, que es por aquí en donde dice neuropsiquiátrico. Entonces se retira el esteroide y se mantiene con su terapia anteriormente mencionada. Y bueno, una pequeña revisión del lupus neuropsiquiátrico, que fue el diagnóstico inicial que se le hizo a la paciente, es que dentro de este aspecto clínico del lupus neuropsiquiátrico, la afectación del sistema nervioso representa el mayor desafío diagnóstico y terapéutico, ya que engloba una numerosa variedad de manifestaciones neurológicas, las cuales se suelen agrupar en 12 tipos de manifestaciones. Estas se engloban desde manifestaciones, síndromes neurológicos y síndromes neuropsiquiátricos, de los cuales se pueden también subdividir en focales y difusos, y de estos hay manifestaciones de sistema nervioso central y manifestaciones de sistema nervioso periférico. Para sospechar nosotros en algún futuro, si volvemos a tener alguna paciente que querramos hacer el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico, en una reciente revisión que tenemos del 2024, del Nature, menciona que hay una clasificación o un algoritmo diagnóstico que hicieron los italianos, en donde se comenta que se le va a dar un punto si está presente estos ítems de aquí, y si tiene más de 7, se podría considerar que la paciente está presentando manifestaciones de lupus neuropsiquiátrico. Este es un algoritmo que nos permite hacer un diagnóstico un poquito más dirigido y más fácil en base a los hallazgos que tengamos del paciente. Y aparte, también aquí en esta misma revisión ya hace un poquito de hincapié como de que se podrían medir algunos anticuerpos en sistema nervioso central como para apoyo diagnóstico, pero como les comenté hace rato, el hecho de que no lo tenga no quiere decir que no puede tener lupus neuropsiquiátrico, porque todavía no se llega como un corte de que si tienes positivo de tanto por tanto es diagnóstico de lupus, ¿no? Porque algunos no lo presentan. Y
Nada más importante mencionar que la sensibilidad y la especificidad de los antiperribosomales para el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico son del 26 y del 80% aproximadamente. Que fue, les comento, el diagnóstico inicial que se había realizado en la paciente. Sin embargo, al ir nosotros descartando todas estas entidades infecciosas, al final, pues también sería importante como el tomar en cuenta de que si la paciente ya tenía tratamiento precisamente para el lupus neuropsiquiátrico desde un inicio porque no respondió al Rituxi, al micofenólico y al esteroide, ¿no? O sea, porque en ese caso, ¿cuál sería el otro tratamiento que le tendremos que haber dado? Entonces, desde ahí también tiene que empezar a generar la duda de por qué no respondió o si va a ser un fracaso el rituximab como para tener que cambiarlo. Entonces, también ahí es importante el descartar que no sea una encefalopatía por esteroides y sobre todo que en la paciente inició con los síntomas en el momento que se le inician los bolos y se egresa a domicilio. Bueno, y en el abordaje también, dependiendo del compromiso encontrado en el paciente con lupus eritematoso sistémico, si existe compromiso central o periférico, hay una tablita que les puse aquí a la derecha donde se emiten recomendaciones para determinar si es o no es manifestaciones de lupus. Aquí, por ejemplo, pueden ver que hay manifestaciones de convulsiones, desórdenes, polineuropatía, meningitis aséptica, como ya lo habíamos visto hace algún momento, stroke. Y acá abajo tenemos el que fue nuestro abordaje, que fue la de psicosis, en donde emite algunas recomendaciones que puedes ir tú solicitando estudios de imagen y paraclínicos para ir haciendo un diagnóstico o descartarlo de tus posibilidades. Y ya por último, platicar un poquito sobre la encefalopatía por esteroides. En la encefalopatía por esteroides se calcula que la incidencia de alteraciones psiquiátricas causadas por estos esteroides en pacientes a quienes se les prescriben terapéuticamente oscilan entre el 3 y 6% y es más frecuente en mujeres, siempre en mujeres. La forma orgánica se presenta en el 25% de los casos, con cuadros de psicosis caracterizados por perplejidad, confusión, agitación, ideación delirante y alucinaciones. En pacientes previamente sanos, la incidencia de manifestaciones psiquiátricas es del 1.3% con dosis del 40 miligramos de prednisona, que fue con lo que se fue la paciente, y esto pues aumenta conforme a la dosis del esteroide, que por ejemplo se comenta que se puede presentar hasta el 18% en los pacientes que eran previamente sanos con dosis de hasta 80 miligramos, teniendo en cuenta que la paciente en los bolos de metilprednisolona se le dieron 125 miligramos, entonces estamos hablando de dosis bastante elevadas en una paciente previamente sana, por lo tanto el porcentaje de presentación pues aumenta con la dosis del paciente, a la dosis que se le administra. Y aquí la temporalidad, pues este tipo de trastorno se puede presentar desde el segundo día hasta las 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Y aquí les puse los mecanismos de acción en esta tabla de la derecha de cómo pueden fisiopatológicamente causar desórdenes estos esteroides y pues causando alteraciones del estado de ánimo. Como por ejemplo aquí tenemos que propician depresión, ansiedad. Aquí está la parte de la psicosis en donde tiene que ver con la secreción de lo que es la dopamina, alterando vías, pero sobre todo se ve que está muy de la mano el esteroide con trastornos como ansiedad y depresión. Y bueno, esto sería todo por mi parte sobre un caso clínico en abordaje con lupus neuropsiquiátrico, buscando diferenciales. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya gustado el abordaje. Muy buenas noches, tengan. Agradecemos su presencia, ¿verdad? A esta sesión por demás comentario interesante, doctora. De verdad nos causa mucha satisfacción ver el grado de atención que se tiene para los casos como el que se está presentando, ¿sí? Bueno, tenemos la verdad una cantidad importante de asistencia. Iniciamos con 536 asistentes para ser exactos y estamos cerrando con casi 800 asistentes. Y nos visitan, ¿verdad? Hay enlaces desde pues, de toda la República prácticamente.
Tenemos igual compañeros que nos han estado siguiendo desde Guatemala, desde Bolivia, desde el Perú y obviamente de Estados Unidos. Entonces, una gran presencia, lo cual pues nos llena de satisfacción saber que estos eventos, estas sesiones académicas están teniendo mucha función, mucha difusión y bueno, enriquecedoras para nuestro ya habitual miércoles de sesiones de medicina interna. Doctora, excelente presentación, muchas felicitaciones de verdad y tenemos el enlace de pues, grandes maestros, ¿verdad? Nos da mucho gusto. Está acá presente la doctora Olga Lidia Vera. Doctora, muchas gracias por su presencia y de otros muchos maestros y compañeros actualmente, ¿verdad? Muchos buenos comentarios. Un caso muy, y por demás, muy interesante, un caso, vamos a llamarlo de esta forma, no correlativa frecuencia, ¿verdad? Pero sí nos ha tocado en la práctica clínica darle atención y seguimiento a pacientes con patologías autoinmunes, con lupus en diferentes presentaciones, como sabemos, la gran simuladora, muchas veces con Sí, sí. un reto diagnóstico realmente, ¿verdad? Y que pues bueno, con los recursos que tenemos salimos adelante y llegamos al diagnóstico. Y como tal, pues con todas las complicaciones y las manifestaciones sistémicas muy dispersas, muy diversas que puede presentarse. Comentaba, pues un caso muy interesante y llegar al diagnóstico, pues prácticamente, dijéramos, de exclusión. Me llamó mucho la atención y le comentaba hace un ratito, ¿verdad? Pues buscando, haciendo como parte de, sabemos que el uso de rituximab, ¿verdad? Pues en algunos casos, no en forma directa, en forma indirecta, se pudiera generar algunos trastornos como la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Pero creo que no fue el caso, sin embargo, es lo interesante de este diagnóstico, ¿verdad? Con los datos que se tiene y los estudios que se han llevado a efecto, poder pues prácticamente llegar al diagnóstico de exclusión. Entonces, el comentario es ese, doctora, no sé si consideraron en algún momento la leucoencefalopatía multifocal progresiva como parte o como diagnóstico probable en este caso. Inicialmente no lo sospechamos, ya que la paciente en ningún momento tuvo como una fase, una focalización, más bien fueron trastornos en cambios conductuales y después de que hicimos la resonancia magnética, realmente no encontramos lesiones de hiperintensidad en la sustancia blanca en T2 y en el FLAIR, entonces desde ese punto no fue un probable diagnóstico porque solo teníamos unas manifestaciones clínicas asociadas a conducta en la paciente. Por eso fue que fue principal sospecha el que tuviera alguna meningitis o encefalitis incluso herpética por los cambios conductuales. Sí, claro que sí, era, pues, inicialmente y pudiera ser en algunos medios una forma de una consideración diagnóstica, ¿verdad? Continúan, doctora, las felicitaciones, ¿verdad? Pues prácticamente de todo el país y de los países de donde nos se han enlazado. ¿Verdad? Y me llamó más y apunté mucho en esta parte de leukoencefalopatía porque, pues bueno, en algún momento recordamos cómo en pacientes inmunosuprimidos era muy común o relativamente común esto. Sobre todo en finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? En los que, pues, los pacientes que vivían con enfermedad por VIH, con hepatitis, ¿verdad? Virus hepatitis, pues era relativamente común, ¿sí? La doctora Olga Lidia Vera dice, buenas noches. Para el diagnóstico de lupus neuropsiquiátrico se debe diferenciar infecciones, trastornos metabólicos, medicamentos y en especial esteroides, acertadamente. En este paciente recibió rituximab. ¿Cuál ha sido la evolución de la paciente? El lupus neuropsiquiátrico responde en forma adecuada a los esteroides. Cuando no responde, pensar en coexistencia con encefalitis. ¿Y qué opina del diagnóstico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva por uso de rituximab? Sí, o sea, le digo, pues hay que pensar en esto. Sí, habría que pensarlo, pero sí, como solamente tuvimos esas manifestaciones y no era la principal, pero en el momento que tuvimos una resonancia completamente limpia, pues sí fue como, bueno, no creo que sea por ahí. Estábamos más
sobre todo por la mortalidad que tiene la encefalitis y la meningitis, pues fue inicial el abordaje hacia una infección. Claro que también la leuco tiene alta mortalidad, sin embargo, pues pudimos descartarla rápidamente con estudios de imagen que se hicieron de manera oportuna. Entonces, pues ahí fue como fuimos y abriendo más el diagnóstico hacia tal vez una encefalopatía por corticosteroides. Sí, le digo, es importante porque igual la forma de presentación de la MP es un tanto diferente a las manifestaciones clínicas que la paciente estaba presentando, ¿no? Como agitación psicomotriz, trastornos pueriles y de otra índole. Sí, Pues incluso siguen algunos las que presentan felicitaciones, afasia. perdón, No, no, gracias. siguen las felicitaciones de todos los presentes, ¿verdad? Por la excelente presentación. Dice, el doctor Rubén Rafael comenta que aunque por el tiempo de evolución menor a lo reportado, consideraron el diagnóstico de encefalitis límbica, considero que se puede catalogar mejor el síndrome como episodio maníaco o hipomaníaco, que no está en los criterios de neurolupus. O sea, considerar el diagnóstico de encefalitis límbica. ¿Hubo alguna consideración al respecto? Esa sí creo que tal vez no la sospeché cuando tuvimos el caso. Creo que ese sí sería algo importante que también podría estar en nuestras posibilidades diagnósticas. Pero sí, esa sí no fue algo que se sospechara de primera instancia. Sí, el doctor Rafael igual abunda en que considerar el episodio como maníaco o hipomaníaco. Sin embargo, se tuvo, ¿verdad?, el escrutinio suficiente por las especialidades pertinentes como psiquiatría, como psicología, para descartarlo como tal. Y pues bueno, la evolución fue clara con la prácticamente resolución, ¿verdad?, con la suspensión o retiro del esteroide. ¿Sí? Sí, de hecho, se me olvidó comentar hace rato que me preguntó sobre el pronóstico de la paciente. La verdad es que después a la primera semana que hubo retiro de los esteroides, la paciente presentó significativa mejoría. Volvió a su casa e incluso ya en la consulta se encuentra básicamente sin sintomatología, muy apenada por todo lo que sucedió durante su encefalopatía por esteroides, pero actualmente se encuentra bastante estable. Un caso por demás interesante, de verdad, pues creo que todos en gran o menor medida utilizamos esteroides, ¿verdad? Un caso para tomarse en cuenta, bueno, como dicen por allá, el uso, desuso y mal uso o el excesivo uso del esteroide, ¿verdad? Y esto no es privativo de nuestra práctica como internistas, sino y sobre todo en otros medios, cuando en forma casi indistinta e incluso por cualquier dolor, san esteroide. Esto es el mejor ejemplo de los cuidados que debemos tener, pues no solo para el esteroide, sino para todo tipo de medicamentos. Bien, un caso por más interesante, ¿verdad? Agradecemos, doctora, su presentación, ¿verdad? Y a los asistentes de igual forma. Pero no queremos despedirnos sin antes recordarles que, pues aprovechar, ¿verdad? A todos los colegiados, a todos los internistas y a los no internistas, el paquete de congresos que tiene un límite hasta el 27 de marzo, con el que van a tener los beneficios de los a mejor costo. Ve el curso y el congreso. El curso, como ya sabemos, va a ser en el mes de julio en el puerto de Vallarta y el Congreso Nacional se realizará en el mes de noviembre acá en nuestra Mérida, Yucatán, donde les esperamos, ¿verdad? Todos son bienvenidos. Y pues bueno, ¿algún otro aviso por el momento? Es lo que tenemos. Y despedirnos e invitarles a las sesiones, ¿verdad? La siguiente sesión de residentes se llevará a efecto en la tercera semana del mes de marzo y estará a cargo de los residentes del siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues, de nuevo, doctora, ¿algún comentario para finalizar la sesión? No, agradecerles y muchísimas gracias por los comentarios sobre mi ponencia y pues esperamos que esto amplíe nuestras posibilidades diagnósticas para cuando tengamos, porque como internistas pues manejamos mucho paciente hospitalizado con dosis altas de esteroides. Claro que sí. De eso se trata, ¿verdad? Del intercambio de experiencia que se tiene en las diferentes sedes hospitalarias de conformación de residentes. Pues muchas gracias
y nos vemos la semana siguiente. Recordemos siempre, miércoles de sesión de medicina interna. 20 horas, están todos invitados. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.